Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es para gloria y alabanza de Dios. Prácticamente como dice 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta es una carta personal a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Pablo quería agradecer a los cristianos de Filipos por haberlo ayudado cuando tuvo necesidad. Ya vimos algo de esto hace 2 semanas que iniciamos con la carta, con los primeros 6 versículos. También deseaba decirles y enseñarles por qué tenía gozo a pesar de estar en medio de lo adverso, ¿no? O estar preso, que pareciera que era ya costumbre en Pablo, el estar preso. En esta carta Pablo aconseja a los filipenses acerca de la humildad y la unidad y les advierte de los problemas a los que se pueden enfrentar. ¡Qué maravilla! Porque esto ha quedado impreso también para nosotros. Pablo tenía un equipo de colaboradores que incluía a Timoteo, incluía a Marcos e incluía a Epafras, que entregaban estas cartas en persona y por lo general permanecían con la congregación por un tiempo para enseñar lo que el Espíritu estaba diciendo a la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:17 leemos que les dice a los de la iglesia de Corinto: por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo y amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pues todo esto es para la gloria y alabanza de Dios, y así entramos a la narrativa de Filipenses capítulo 1, verso 7. Dice: como me es justo sentir de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Me encanta ver Filipenses porque vemos una iglesia, sí, ciertamente no hay iglesia perfecta, pero vemos que son un gran ejemplo como iglesia. Y esto inclusive Pablo lo resalta no nomás en esta carta, sino a los de Corintio, una y otra vez se los dice constantemente, poniendo como ejemplo a la iglesia de Filipos. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, sentir que, bueno, lo que dice el verso 6, de donde procede esto, ¿no? Dice: el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sentir no habla de un sentimiento como una emoción que tenía Pablo, es una prioridad o un cuidado personal que Pablo tenía para la iglesia de Filipos. Como que habían robado hasta cierto punto el corazón de Pablo. Sentir es algo más profundo que una emoción, es amor. Pablo se identifica muy bien con los filipenses y los ve como sus compañeros en sus dificultades y en los esfuerzos para compartir el Evangelio. Dice: los tengo en el corazón, les dice aquí en el verso 7. Todo esto es en base a la profunda relación de Pablo con los filipenses. Esta epístola es quizá uno de los escritos de Pablo en el cual se ve y se siente su afecto personal por los filipenses. Por ejemplo, Filipenses
1:4, ahí el verso 4 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Prácticamente Pablo les dice: estoy intercediendo con gozo por todos ustedes, siempre están en mis oraciones. Y remata escribiendo el apóstol: los tengo en mi corazón, los tengo en el corazón. Y a continuación vemos que Pablo continúa y dice: y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Esto quiere decir que ellos nunca dejaron al apóstol Pablo solo, siempre estuvieron ahí. Prácticamente han estado conmigo en todo momento, es lo que les está diciendo Pablo, desde el principio hasta el fin. Y así lo vemos en el verso 5, dice: por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Les dice Pablo: han estado conmigo ahí, estuvieron en sus prisiones, estuvieron cuando él estaba compartiendo el evangelio. Ellos siempre quisieron demostrarle a Pablo que estaban ahí con él. Qué ejemplo y qué bendición para nosotros al leer nosotros esto. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Qué bendición de iglesia, qué bendición, qué aprendizaje para nosotros. Siempre dispuestos para apoyar la obra del Señor desde el primer día, en todas las áreas. Aún en medio de su pobreza, les dice a los corintios, ellos dieron aún más allá. Por eso les dice Pablo: como me es justo sentir esto de todos ustedes. Veamos a continuación la calidad de cristianos que había en Filipos. Por ejemplo, en Filipenses 2, 29 y 30, que si Dios nos lo permite, pues obviamente más adelante lo vamos a ver. Dice: recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Está hablando de Epafrodito. Epafrodito era de la iglesia y de Filipos. De antemano a Epafrodito lo habían mandado con una ofrenda especial para Pablo cuando estaba preso en Roma. Y Pablo envía la carta precisamente con Epafrodito, esta carta de Filipenses. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Claro, Epafrodito fue enviado por los filipenses. ¡Qué bendición! Que de una o de otra forma la iglesia de Filipos siempre estuvo involucrada en el servicio al Señor. Y obviamente que todo esto es para gloria y alabanza de Dios. Dice el verso 8: porque Dios me es testigo, dice Pablo, de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y prestemos atención: entrañable del griego, que significa literalmente los amo con los órganos internos. O sea, prácticamente Pablo les está diciendo: los amo con mis entrañas, con aquella parte del cuerpo que reacciona a emociones internas. Un amor entrañable, un amor íntimo y muy afectuoso. Ese era el amor que sentía Pablo por ellos. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, o sea, un amor propio de hermanos o un amor familiar. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Esta frase llegó a convertirse en la expresión griega más vigorosa para expresar el amor compasivo, un amor que involucra el cuerpo entero. Hay una pasión, parafraseando,
que prácticamente Pablo dice es un amor, es una pasión que siento por ustedes. Así lo escribió Pedro también. En primera de Pedro 1:22 leemos y dice: habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, o sea, propio de familia, no fingido. Ámense los unos a los otros entrañablemente, con un amor íntimo y muy afectuoso, también les escribe Pedro, ¿no? De corazón puro. Es el amor que viene de lo alto, hermanos. Ese es el amor que viene a través de Dios, a través de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo dijo de igual manera, y a lo mejor de una manera sencilla, pero igual de profundo, en Juan 13, 34, 35. Y como siempre he dicho, yo siento que el Señor siempre eleva precisamente el nivel, ¿no? El estándar de lo que es el amor. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Híjole, qué grueso. Que también se amen unos a otros, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. ¿Cómo? Con un amor fraterno. ¿Cómo? Con un amor entrañable, como dice nuestro Señor Jesucristo: como yo los he amado. Claro que el Señor sube el estándar de amor, pero si el Señor lo dice es porque se puede, porque Él sabe que lo podemos lograr, porque Él está en nosotros. Esa es la clase de amor que debemos tener. Pablo está enseñando lo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Él no está enseñando otra cosa. En Gálatas capítulo 6, verso 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, a la fraternidad de la fe. ¡Qué bendición! Escribió Pablo: porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor. ¿Te fijas de quién? De Jesucristo. O sea, los amo como Cristo los ama. Y ese es el amor que nosotros debemos tener, con un amor íntimo y muy afectuoso que viene de Jesucristo. Pablo ama a los cristianos de Filipos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Efesios 3:19 escribe y dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, que sean llenos de toda la plenitud de Cristo, de Dios. ¡Qué bendición! Esto es lo que encierra sus palabras sencillas de nuestro Señor, pero profundas. El entrañable amor de Dios, el entrañable amor de Jesucristo es una fuente inagotable. Es la plenitud de Cristo en nosotros. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como dice Juan 1:16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia de Dios para sus hijos es continua y es inagotable. El amor de Cristo no conoce límite ni interrupción. Es por eso que Pablo escribió: los amo con el entrañable amor de Jesucristo. ¡Qué bendición! Para gloria y alabanza de Dios. Dice el verso 9: y esto pido en oración, que su amor aún abunde aún más
y más en ciencia y en todo conocimiento. Los filipenses tenían mucho amor por Pablo, sí, se lo habían demostrado. Lo leemos y lo vemos aquí en Filipenses. Pero prestemos atención al pasaje, porque este versículo es muy importante. Escribió el apóstol: su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor que Pablo quería de los filipenses no era un amor ciego, hermanos. Y prestemos atención. Era un amor que tenía ciencia y todo conocimiento. Pablo sabía del peligro del amor sin discernimiento, sin conocimiento. A eso es a lo que se refiere. Pablo reprendió a la iglesia de Corinto, que se gloriaba en un amor mal enfocado, en un amor sin discernimiento, el cual estaba falto de cualquier sentido de ciencia y de todo conocimiento. Muy parecido tenían los de Corinto al amor que hoy en día nos quieren vender. Y ahorita van a ver por qué. Y esta era la preocupación de Pablo, por eso les dice: abunden aún más y más en amor, pero de conciencia y con todo conocimiento. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, 1 y 2 dice Pablo: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación, fíjate, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, es escandaloso hasta para los no creyentes. Aún y en medio de ellos se puede nombrar algo así, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Les dice Pablo: esto no es amor. Esto que ustedes están haciendo no es amor. La palabra envanecido proviene del verbo gaba, G-A-B-A-H, gaba, que significa exaltarse o ponerse en alto. En Corinto había un libertinaje de la patada, hermanos. Tristemente era una iglesia carnal y ellos se jactaban de tener un amor, entre comillas, que no molesta a nadie. Ese amor que te dice: no me juzgues, tú no eres nadie para juzgarme. ¿Cuál es la enseñanza del verdadero amor? Pablo les enseña, como les dice aquí a los filipenses, a los de la iglesia de Filipo, les enseñó un amor en ciencia y en todo conocimiento. Les escribió el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 5, 3 al 6: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice Pablo: rápidamente lo he juzgado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, al tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, para que le dé una buena revolcada, para que haga con él lo que se le pega la gana, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A ver si así valora lo que es la gracia, a ver si así valora lo que Cristo hizo por él. Eso es lo que le está diciendo. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, eso no es amor. En ciencia se deriva de la palabra griega que describe un conocimiento genuino, pleno o avanzado. Es el amor bíblico.
No es un sentimentalismo vacío, sino que está anclado con profundidad en la verdad de la palabra de Dios, y este amor es regulado por la palabra de Dios. Así de simple. Al pan pan y al vino vino, negro negro, blanco es blanco. Eso es lo que quiere Pablo. Efesios 5, 2 al 4 dice, y anden en amor. Claro que sí, como también Cristo nos amó. Otra vez dice, como Cristo, ¿no? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, o sea, no confundan el amor, de que pasen por alto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Eso es en conocimiento. El término griego que también se puede traducir es discernimiento, porque alude a la percepción moral y a la sabiduría necesaria para la aplicación práctica del conocimiento. El amor no es ciego, tiene la capacidad de hacer un escrutinio cuidadoso de las cosas para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Ese es el verdadero amor. Una persona que te ama te va a decir porque te ama y porque quiere ver que salgas adelante las cosas, pero el que te soba el lomo, aquel que llegue y te dice, no pasa nada, ten mucho cuidado, porque eso no es amor. No tiene discernimiento, no te está diciendo la verdad. Es como aquel médico que sabe que tú estás mal y te dice, no pasa nada, no hay nada, no se preocupe, sabiendo que a lo mejor hasta te queda poco de vida. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Que tu amor, dice Pablo, ahonde más y más, pero en ciencia y en todo conocimiento. Por eso continúa escribiendo a los filipenses en el verso 10, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprueben, del griego clásico, escojan, o sea, comprueba su autenticidad, es lo que está diciendo. Aprendan a distinguir lo mejor. Implica un proceso de diferenciación. Los cristianos necesitamos la habilidad de saber distinguir lo bueno de lo malo para poder establecer lo correcto en nuestro caminar. Dejar ya de ser niños, hermanos, esto es serio. Leer la palabra de Dios, deleitarnos en su bendita palabra para madurar y tener un buen discernimiento. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra nos da madurez. La palabra nos da discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, del bien y del mal. La palabra nos hace ver y hablar la verdad. La iglesia de Corinto, por más años que pasaron, nunca maduraron.
Mira cómo les dice Pablo en 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Uf, qué palabra tan gruesa, aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y no andan como hombres? Eran carnales. Y por más tiempo que pasaban, por más años que pasaron, tú lo puedes ver, y siguieron carnales. Qué triste es que les diga Pablo, por más años que pasan, no les puedo dar vianda, o no les puedo dar un buen manjar, porque no lo pueden entender, porque ustedes son carnales, no son espirituales. Son niños. Tienen necesidad de leche, como dijo también el escritor de Hebreos. No sabían distinguir, caramba, entre el bien y el mal. Todo era jijiji, jajaja. Qué triste es ver predicadores que están totalmente fuera de la palabra de Dios, y que tú ves que la gente está allí y que es mucha la gente que lo sigue, y que por más que se den cuenta, y aún por las redes sociales ahora que te dicen esto está mal, esto llegó al colmo, ahí está la gente. Es increíble ver pastores que han caído en adulterio. Hay un pastor, no vamos a decir obviamente su nombre, pero que embarazó a una joven de su iglesia. Nunca estuvo en disciplina y aún continúa como pastor. Y ahí está la gente congregándose. Pues ¿de qué se trata esto? Y cada vez esto va peor. Es triste. ¿Por qué? Porque son carnales, porque son niños. No saben identificar entre el bien y el mal. ¿Cómo es posible que gente que tiene años en el evangelio llegue y se acerque a ti y te diga, ¿está mal esto, pastor? No puede ser, eso es lo que está pasando. Eran carnales, no sabían distinguir entre el bien y el mal. Por eso Pablo escribió a los filipenses, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Sincero significa genuinos, sin hipocresía, en total honestidad. Irreprensible significa libres de toda culpa. Se refiere a la integridad de alguien que no puede ser acusado o reprendido. Los cristianos debemos ser lo más que podamos, hermanos, sinceros e irreprensibles, maduros en la fe. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, en toda nuestra manera de vivir. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, dice Pablo, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes. Fíjate lo que es un siervo de Dios, lo que es un líder, siervo de Dios, como escribió el apóstol Pablo también. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, en Romanos 12:9, y en Hechos 23:1 Pablo le dice al concilio, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.
para delante del concilio y les dice: hey, yo con buena conciencia he vivido hasta el día de hoy, delante de Dios. Wow. Hechos 24:16, aquí va a aparecer, si no lo quieres buscar, ahí va a aparecer, Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres. ¿Ese era Pablo? Sí, el apóstol de la gracia está escribiendo esto. El apóstol Pedro también nos habla a ser sinceros y irreprensibles, y dejó escrito en 1 Pedro 3:16: pero háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla mal contra ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera, que es la que probablemente tienes tú, o también es muy parecida a la Nueva Biblia de las Américas, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Wow. La palabra de Dios es clara, hermanos, a fin de que sean sinceros e irreprensibles, nos dice el Espíritu Santo hoy en esta mañana, para el día de Cristo. Hermanos, esto es serio. El día de Cristo. Nuestro vivir, nuestro caminar, nuestra vida cristiana es seria. Pongámonos serios. El día de Cristo significa el día de juicio y la ira divina al final de los tiempos. ¿Para quién? Para el impío y para el hipócrita. Pero el día de Cristo también significa el día de la salvación y la glorificación de los cristianos. ¿Para quién? Para el sincero e irreprensible. Es un hecho. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde estaremos? Para gloria y alabanza de Dios. Y dice el verso 11, que es el último que veremos hoy de Filipenses: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. El llevar fruto es siempre el resultado del que permanece en Cristo. Por eso dice: por medio de Jesucristo. ¿Recuerdas? Hace algunas semanas estuvimos predicando precisamente de esto, Juan 15, 14 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice nuestro Señor Jesucristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. O sea, conmigo no nomás van a llevar fruto, dice el Señor, van a llevar mucho fruto. El permanecer en Cristo, cuando nosotros permanecemos en Cristo, recibimos la vida y los nutrientes que necesitamos para llevar mucho fruto, para gloria y alabanza de Dios. Romanos 6:22 dice: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, como fin la vida eterna. Qué hermosa definición. No cabe duda que Pablo y todos ellos son inspirados por el Espíritu Santo. Nos está enseñando la palabra del Señor aquí, ahora que han sido ya salvados por Cristo. Su fruto se ve en su santificación, y su destino obviamente va a ser la vida eterna, para gloria y alabanza de Dios. El cristiano genuino da gloria a Dios.
en vista de todo lo que hace, dice y piensa. El servidor genuino ama glorificar a Dios al mostrar en su conversión la gloriosa obra del poder del Señor, y con su testimonio da mucho fruto. Así lo enseñó el Señor en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 16 de Mateo. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El cristiano genuino da gloria a Dios. Recordemos que el llevar mucho fruto es siempre el resultado de permanecer en Cristo, no más. Y de esa manera da gloria y alabanza a Dios. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Lucas 6, 43 y 44. El predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo: recuerden que si eres hijo de Dios, nunca serás feliz en el pecado. Si eres hijo de Dios, nunca serás feliz en el pecado. En la palabra de Dios, llevar mucho fruto significa procurar lo más que se pueda vivir una vida cristiana santificada, reflejando a Cristo, y esto trae gloria a Dios. El fruto del que habla nuestro Señor Jesús es la semejanza a Él. En pocas palabras, llevar mucho fruto significa reflejar a Cristo. Que vean a Cristo en uno, que puedan decir: él, ella, sí son cristianos. El fin del mensaje de Pablo, o lo que nos enseña el Espíritu Santo, es que Dios sea glorificado en todo, siempre. Ahora que hemos sido salvados por Cristo, debemos dar fruto y de esa manera dar gloria a Dios. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Así lo confirma el Señor en su palabra. Isaías 43, 7, qué hermosas palabras también, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este versículo se refiere a que Dios nos creó, nos llamó para su gloria y alabanza. Pablo les escribió a los de la iglesia de Éfeso, en Éfeso 1, 4 al 6, Éfeso 1, versículos 4 al 6, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. En este versículo Pablo explica el propósito de la vida, que es vivir para dar gloria a Dios. Y ese es el mensaje, hermanos, que hemos recibido hoy en estos 5 versículos de Filipenses 1, versos 7 al 11. Que todo lo que hagamos, nos dice la palabra, háganlo todo para la gloria de Dios, para la gloria y alabanza de Dios.